El objetivo de hoy es intentar aproximaros o acercaros cómo con la tecnología de BIM vamos a poder garantizar la continuidad de negocio, ¿no? Tradicionalmente a BIM lo conocemos como una solución de backup, pero es verdad que BIM históricamente desde sus orígenes va mucho más allá de la mera solución de backup, ¿no? Nos permite orquestar y diseñar soluciones de plan de continuidad de negocio y sobre todo monitorizarlo, ¿no? Que cuántos de vosotros no tenéis sistemas que nos permiten replicar la información, pero pocas veces estos son probados, ¿no? Solo los probamos cuando tenemos alguna falla en los sistemas, ¿no? Entonces, muy importante la monitorización y las pruebas. Y hoy lo que veremos es cómo BIM propicia que estas pruebas se puedan hacer de una forma, digamos, transparente. Bueno, me presento primero que todo. Buenos días. Soy Pedro Zaldívar, yo creo que muchos de vosotros ya me conocéis. Soy el director de la unidad de negocio de Cloud de Nunsys Group. Y me acompaña Jordi Bombardó, que seguro que también lo conoceréis porque en más de un webinar me ha acompañado y es un verdadero crack, ingeniero preventa de BIM, lleva muchos años en la compañía. Y bueno, yo sin más, daros las gracias por esta asistencia. Si os parece, cualquier duda, pregunta que os surja, a la finalización vamos a dejar un espacio prudente para resolver cualquier duda que os haya surgido. Y yo sin más, lo dicho, agradeceros vuestra asistencia y le doy paso a Jordi para que nos ilustre con su sabiduría sobre cómo plantear una continuidad de negocio con BIM. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Gracias a Nunsys también por darnos la oportunidad de compartir este ratito con todos vosotros y hablar un rato, pues, sobre lo que decíamos, ¿no? De continuidad de negocio, resiliencia de datos, disaster recovery. Al final es un poco ayudaros, ¿no? Ayudar a vuestras organizaciones, pues, a cómo superar, ¿no? Esos momentos en los cuales se pueda producir un desastre, se pueda producir una contingencia y de cómo facilitar esa continuidad y ese volver a la actividad normal, ¿no? Porque al final, pues, el objetivo de cualquier organización, da igual el tipo que sea, más grande, más pequeña, pública, privada, ¿no? El objetivo, pues, es estar online, estar disponible, poder dar servicio a sus usuarios, ya sean internos o sean externos, ¿no? De una forma continuada y sin interrumpir ese servicio, ¿no? Ese es el objetivo. Pues la idea, pues, también al final, pues, si es una empresa privada, pues, de ganar dinero, si es una empresa pública, de ofrecer ese servicio a sus usuarios, pero al final dar ese servicio de forma continuada, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que ese garantizar esa continuidad de negocio, pues cada vez es más difícil, ¿no? Y es más difícil por múltiples factores, ¿no? Digamos, el entorno, la infraestructura de las organizaciones cada vez es más complejo, ¿no? Cada vez se trabaja con más entornos híbridos, ¿no? La infraestructura de hoy en día no tiene nada que ver con cómo era hace unos años. Ahora, pues, muchos clientes, pues, trabajan con entornos híbridos, partes de cargas on-prem, partes de cargas en la nube, incluso a veces cargas que tienen que moverse de un lado para otro, máquinas físicas, máquinas virtuales, contenedores, servicios PaaS, servicios IaaS. Al final hay una amalgama de soluciones que hace que, pues, toda esa infraestructura sea más compleja y sea más difícil también de gestionar y de garantizar esa continuidad, ¿no? Si a todo eso, pues, también le sumamos esas ciberamenazas, ¿no? Han sido, pues, uno de los factores principales que hoy en día nos llevan a complicarnos más la vida a las organizaciones, ¿no? Y aquí, pues, han tenido un peso importante a la hora de aumentar esa dificultad en la continuidad de negocio, ¿no? Y es que, bueno, los que tenéis unos años, ¿no? Pues, bueno, recordaréis que antes, cuando pensábamos en desastres, cuando hablábamos de continuidad de negocio, de disaster recovery, pues siempre lo hacíamos pensando en, oye, ¿qué tenemos que montar para conseguir, pues, si hay, no sé, un incendio en el data center, o si hay una inundación, o en el peor de los casos, ¿no? Hay un terremoto que pasa en estas circunstancias, ¿no? Todo eso era posible, era factible, pero realmente el porcentaje de probabilidades de que eso pasara era relativamente pequeño, ¿eh? Ahora, con el ransomware, con los ciberataques y demás, eso ha cambiado totalmente, ¿no? Las probabilidades de que eso suceda son muy, muy grandes. De hecho, si veis aquí un poco estos números son datos extraídos de un par de informes que realiza BIM cada año. Es una encuesta que se realiza
a más de 5.000 organizaciones de todo el mundo, organizaciones de todo tipo, más grandes, más pequeñas, del sector privado, sector público, clientes de BIM, no clientes de BIM, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Y se les pregunta pues, acerca de pues, tendencias en el mundo del IT, tendencias también en la parte esta de ransomware, y los datos que sacamos, si veis, sobre todo en la parte, primer círculo de la izquierda, vemos que lo que han respondido estas organizaciones es que más del 85% sufrieron un ataque de ransomware el año pasado, al menos uno. Con lo cual, eso confirma lo que ya hace años que venimos diciendo, ¿no? Que el tema de recibir un ataque de ransomware ya no es cuestión de si nos va a tocar o no, sino que cuándo nos va a tocar, ¿no? Con un 85%, nos va a tocar seguro, ¿no? Es más fácil que nos toque eso que no que nos toque el reintegro de la lotería de Navidad, ¿no? Con lo cual, tened por seguro que un día u otro va a llegar, ¿no? Hasta ahí seguramente no sorprende a nadie ese dato, ¿no? Lo que sí puede sorprender más, o al menos a mí me sorprendió, es los otros dos que veis a la derecha, ¿no? Es decir, bueno, hemos recibido un ataque de mayor o menor intensidad, imaginemos, pues, bueno, han conseguido entrar hasta la cocina, nos han encriptado datos, vale, ¿qué hacemos? Pues básicamente tenemos dos opciones, ¿no? O pagamos o intentamos pues tirar de los mecanismos que tengamos, ¿no? Pues backups, snapshots, cualquier mecanismo que podamos tener, que podamos haber montado previamente para intentar recuperarnos de ese elemento, ¿no? Por un lado, los que pagan, ¿qué pasa? Pues vemos que uno de cada cuatro reconocen que aún pagando no fueron capaces de recuperar el 100% de los datos, con lo cual, ¿no? Preocupante, ¿no? He pagado y encima no recupero la información. ¿Qué pasa en el otro lado? Los que hicieron no pagar. Pues bueno, vemos que los datos tampoco no son mucho más buenos, ¿no? En este sentido, sino que de solo el 16% fueron capaces de recuperar absolutamente todo eh, sin pagar ningún tipo de rescate. Con lo cual, eh, lo que nos dicen los datos es que ni de una manera ni de la otra tenemos garantizada al 100% conseguir recuperar esa información. Y además, otra cosa que nos hemos dado cuenta es que la recuperación tras un ataque de ransomware no es sencilla, ¿no? No es tan fácil como podríamos pensar, ¿no? Eh, Podríamos pensar, oye, pues no pasa nada, realizamos pues, los procesos que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, yo qué sé, podría tener sentido, ¿no? Pues, nos han encriptado los datos, hemos perdido todo nuestro entorno de producción, pero tengo mis copias de seguridad, las tengo seguras, puedo recuperar de ellas, pues, oye, formateo lo que es el entorno de producción y empiezo a recuperar mis datos, ¿eh? Además de costoso, porque si tenemos que recuperar absolutamente toda la información, es posible que no podamos ni siquiera hacer eso, ¿vale? Porque tenemos que pensar que en el caso de este tipo de ataques, dependiendo del tipo de organización que seamos, pues incluso es posible que nuestro entorno pueda estar bloqueado mientras las autoridades realizan pues, algún tipo de análisis forense de lo que ha pasado. O si tenemos contratado, pues, por ejemplo, un seguro contra ransomware, pues puede ser que los peritos del seguro necesiten bueno, analizar esa información antes de decir, oye, vale, pues pagamos lo que sea, ¿no? Con lo cual, a veces hay otros elementos alrededor que pueden impedir que empecemos a restaurar inmediatamente o que esa restauración pueda ser todo lo ágil o rápida que nos interese. Por eso, también de esa estadística que nos decía antes, de esos informes, se extrae que los clientes dicen que de media tardan unas 3 semanas en conseguir volver a tener todo el entorno en marcha y funcionando. 3 semanas en una época en la que todo es inmediato, todo tiene que ser ahora, todo tiene que estar disponible para allá, pues es una eternidad, ¿no? Y eso puede tener un impacto enorme en muchas organizaciones, incluso muchas no pueden asumir estos tiempos de parada. Por eso, si no queremos debemos estar en ese 80% largo de organizaciones que no consiguieron recuperar todos los datos y tampoco queremos pagar, es fundamental planificar muy bien nuestra estrategia de protección, ¿no? Entonces es fundamental pues, bueno, que nuestros sistemas de backup formen parte, ¿no? Que se alineen perfectamente con la estrategia de protección que tenga la organización, porque, por desgracia,
no hay una solución, no hay una bala de plata, no hay una única herramienta que nos diga, oye, es que si montas eso, puedes estar tranquilo porque no van a poder atacarte, no van a poder hacerte nada. Eso no existe, ¿no? Al final, eh, la estrategia tiene que pasar, pues bueno, toda una serie de herramientas que trabajen de forma conjunta, de forma coordinada, para conseguir así definir la estrategia general de la organización. Y el backup, la protección de los datos, es una herramienta más, ¿no? Es un círculo más dentro de esa estrategia de protección y que tenemos que tener pues, perfectamente protegida y definida, ¿no? De hecho, como decimos en muchas ocasiones, al final el backup va a ser la última línea de defensa, ¿no? Una vez hayan conseguido superar el resto de defensas, lo último que nos va a quedar, la última alternativa que nos va a quedar es el backup. Por eso tenemos que asegurarnos que lo tenemos bien hecho, bien protegido, que cumple pues, con todos los requisitos de la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Esos requisitos, ¿no? A alto nivel los podemos ver dentro de estos 5 pilares que veis aquí, ¿no? Al final estos son pilares que se alinean con la definición del NIST, ¿no? Y que, bueno, que nos viene a decir que tenemos que identificar los datos, ¿no? Pues definir exactamente cuántos datos podemos perder, cuánto tenemos que recuperarlo, ¿no? Al final, los RPOs y RTOs de toda la vida, definir exactamente o identificar exactamente qué hay que proteger, cuáles son las cargas, cuáles son las aplicaciones críticas. La detección es fundamental, ¿no? Detectar rápidamente este tipo de incidencias para poder responder de la forma más rápida y precisa a ese tipo de amenazas. Y por último, recuperarlo, disponer de planes de recuperación bien definidos, bien probados, actualizados y listos para ejecutarse, ¿no? Y aquí esta planificación, tener esos planes bien probados, bien definidos, perfectamente automatizados, va a ser un paso fundamental para poder recuperar cuanto antes nuestros entornos. Que esas 3 semanas que decíamos antes, ese tiempo se reduzca a la mínima expresión, ¿no? El enfoque que hace BIM de estos pilares, ¿no? Bueno, es lo que veis aquí, ¿no? Básicamente lo que decimos, hablamos de 5 capas, de 5 elementos que son importantes tener en cuenta, ¿no? Desde la inmutabilidad, ¿no? Obviamente la inmutabilidad es algo que va a jugar un factor importante dentro de la protección de los entornos en este tipo de ataques, recuperaciones rápidas, capacidad de mover estos datos o esas aplicaciones a un entorno diferente al de producción, por lo que os decía antes, pues porque a lo mejor puede quedar ese entorno bloqueado y no lo podemos utilizar. La monetización, que va a ser también un factor determinante, como decía antes Pedro, pues es muy importante realmente tener una visión completa del entorno y de lo que está sucediendo, porque sin esta visión pues vamos totalmente a ciegas y no podemos reaccionar ni en tiempo ni en forma que sea la adecuada. Y al final, verificación automática de las recuperaciones también va a ser algo fundamental que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Si vamos viendo cada una de estas capas, ¿no? Pues, como decía, en primer lugar, la inmutabilidad, ¿vale? La inmutabilidad al final es importante porque nos va a garantizar que los datos que tenemos protegidos no van a poder ser tocados, borrados o modificados por nadie, ¿vale? Esa última línea de defensa que os decía, es importante que esa última línea esté segura, porque si perdemos esa última línea, no nos queda nada más, ¿no? La única alternativa que tenemos es pagar. Entonces, tecnologías como la inmutabilidad y, por supuesto, la encriptación son 2 conceptos que ahora mismo tienen que ir de la mano y que son fundamentales que cualquier organización tenga implementada. Al final, como decía, es fundamental tener perfectamente protegidas esas copias, ¿vale? Y más aún cuando hablamos de BIM, porque supongo que nos habréis oído alguna vez comentarlo, si no, os lo comento ahora muy rápido. El elemento más crítico dentro del entorno de BIM es el repositorio de backup, son los datos, ¿eh? Y eso es así porque al final nuestro formato de backups son backups que llamamos autocontenido, es decir, en el repositorio de backup guardamos tanto datos como metadatos, ¿no? Entonces no hay ningún catálogo global, no hay dependencia, no hay ninguna base de datos de dependencias, de patrones de duplicación, ni nada, ¿no? Al final, si tenemos el repositorio de backup,
siempre podremos, oye, ha habido una contingencia, no pasa nada, desplegamos un nuevo servidor, donde sea, un nuevo servidor de backup de Vim, next, 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 en 10 minutos está desplegado, lo apuntamos al repositorio y automáticamente volvemos a ver todas las copias que teníamos y podemos empezar a recuperar, ¿no? Entonces, como eso es lo más importante, nosotros lo sabemos, vosotros lo sabéis y los atacantes también lo saben, ¿no? Son perfectamente conscientes de que eso es lo más importante y de que es la última línea de defensa, pues van a ir a por ello, ¿no? Por eso vemos también que muchos de los ataques que se producen, uno de los primeros objetivos que tienen es destruir el backup del cliente. Entonces, como decía antes, si consiguen destruir eso, pues nos hemos quedado sin respuesta. La única respuesta que tenemos es, oye, pago para recuperar mis datos o empiezo de cero. Entonces, para garantizar esa seguridad del repositorio, hace muchos años que hablamos también de esta famosa regla del 3-2-1, ¿no? Seguro pues, todos lo habéis oído 50.000 veces y seguro que pues, la mayoría de vosotros, si no todos, la tenéis implementada. Pero también fijaros en cómo implementáis esa regla, ¿vale? Porque, como decía antes, ¿no? Hace unos años, cuando pensábamos en desastres como incendios, inundaciones o terremotos, tener aplicada esta regla, pues si tenía dos data centers o tenía una segunda ubicación, hacía una backup, una copia en local, una segunda copia al segundo data center o al data center de contingencia. Podía utilizar tecnologías así como NAS o cualquier otro tipo de repositorios y eso me valía perfectamente porque si tenía un incendio, pues oye, tengo mi NAS y empiezo a restaurar sin problema. Pero ahora, con las nuevas amenazas, con las amenazas del ransomware, tener esas copias, digamos, que no estén protegidas con inmutabilidad o completamente aisladas, ¿no? Que no puedan ser accesibles por nadie, no me sirven de nada. Tener dos NASes con dos backups de repositorios replicados, pero que sean accesibles desde la red, eh, no me va a servir de nada porque lo primero que van a hacer va a ser borrar esos datos y encriptármelos, ¿no? Entonces, fundamental que esos datos estén inmutables, de que no puedan ser borrados, tocados o modificados por nadie durante el periodo de retención que hayáis definido o que estén completamente aislados y que sea imposible acceder a ellos, ¿no? Además de eso, pues también otro factor diferencial importante a aplicar a esta regla del 3-2-1 es lo que veis aquí, el cero, ¿no? El cero errores. Que esos backups estén perfectamente probados y validados, porque muchas veces confiamos en que simplemente pues la consola ha dicho que ok, que el backup se ha hecho bien y nos quedamos con eso, ¿no? Bueno, al final puede haber errores, puede haber cualquier corrupción en el almacenamiento, puede pasar muchas cosas, entonces es fundamental de que de que esos backups los probemos, los validemos y nos aseguremos de que realmente son restaurables, ¿eh? Y lo bueno es que tenemos mecanismos para probarlos, para validarlos de forma automática, sin que nos suponga un trabajo adicional, ¿no? Sin que tengamos que echarle fines de semana o tiempo adicional, ¿no? Para hacer esas validaciones. Hay mecanismos automáticos dentro de la solución que nos permiten validarlos y probarlos, con lo cual no tenemos excusa para no aplicarlos. Decía, la inmutabilidad es importante y, pues bueno, en BIM sabéis que somos una solución software defined. Básicamente nosotros vendemos la solución de software, somos agnósticos al almacenamiento, con lo cual esa inmutabilidad la podéis conseguir de múltiples maneras, con múltiples tecnologías con las cuales nos integramos. Desde pues, conseguir crear un repositorio, digamos, un hardened repositorio a partir de hardware de propósito general. Nos podemos integrar con almacenamiento tipo objeto que soporten la funcionalidad del object log, con appliances específicos de deduplicación que tengan esa inmutabilidad. Al final, tenemos múltiples variantes, múltiples opciones para que cada uno trabajéis pues, con la tecnología con la cual os sintáis más cómodos, con el fabricante que os guste más o con el que os dé mejor precio, con lo que, de la manera que queráis. Al final, la cuestión es que tenemos múltiples opciones, escoged la que queráis, pero sobre todo pensad en tener esa inmutabilidad, esa garantía de que el dato no va a ser borrado, ¿no? Y eso nos vale tanto en lo que sería la primera copia, ¿no? Lo que podemos llamar la copia local,
como si hacemos extensibles nuestras copias a un data center secundario, pues ya sea a una nube pública o a la nube de Numsys, ¿no? Con el servicio de Cloud Connect, pues también es otra alternativa muy buena en la cual hacer una segunda copia, poder enviar ahí una segunda copia de vuestros datos y esa segunda copia pues también estará protegida con diferentes mecanismos para garantizar que no van a ser tocada o borrada por nadie y si hace falta pues poder recuperar de ella sin ningún problema. Vale. Recuperación, ¿vale? Disponer de múltiples opciones de recuperación. Eso también es importante para poder recuperarnos lo más rápidamente posible, ¿vale? Y es importante tener opciones porque el modo de restauración no tiene por qué ser el mismo para todas las cargas ni para todas las situaciones. Entonces, dependiendo de la criticidad de la carga, dependiendo, pues, a lo mejor esas cargas tienen réplica, ¿no? Tienen una réplica tradicional basada en snapshots o incluso tienen una réplica vía CDP, ¿no? Una réplica continua. Otras cargas a lo mejor no son tan críticas y solo tenemos pues snapshots en cabina o tenemos una segunda copia fuera. Al final, dependiendo de la criticidad del tipo de cargas, no todo se va a recuperar de la misma forma, con lo cual es importante tener diferentes mecanismos, tener diferentes opciones para poder restaurar, ¿vale? Al final, como os decía, en función un poco del tipo de carga, pues vamos a aplicar una solución u otra, ¿no? Pues ya sea arrancar réplicas que podamos haber realizado a un site secundario, pues, a lo mejor, pues para, como os decía, cargas críticas, servicios súper críticos. Tenemos estas réplicas que hemos realizado pues de forma tradicional o vía Continuous Data Protection, ¿no? Réplica continua, pues podremos tirar de ellas para volver a una foto concreta en el tiempo o tener esa película de vídeo para poder volver al instante que más nos interese. Lo podemos haber replicado a un segundo data center si es que disponemos de ese segundo data center o nuevamente pues aquí con Numsys, con su servicio de Veeam Cloud Service Provider, pues os puede ofrecer pues ese segundo repositorio, ese segundo data center al cual replicar esas cargas críticas y en el caso de que se produzca un desastre, pues oye, levanto esas cargas, ¿no? Mejor, incluso no tiene por qué haberse producido un desastre total, pues simplemente esas 3, 4 o 5 máquinas críticas han caído, pues os permitirá poder levantar parcialmente estas cargas en el data center, en este caso de Numsys, y poder, digamos, trabajar como si estuvieran en el mismo data center, porque digamos, el sistema hace que las diferentes máquinas se vean como si estuvieran trabajando en la misma red, ¿no? Con lo cual, para los usuarios, para la organización, es algo totalmente transparente. Esto, pues, por lo que podrían ser cargas más críticas. Otro tipo de cargas, pues podemos utilizar, por ejemplo, snapshots de cabina, ¿no? Sabemos, esto es una pelea histórica en el backup, ¿no? Que los snapshots realmente no son un backup, ¿no? Pero sí que nos pueden ayudar, ¿no? Sí pueden ser un paso intermedio y nos pueden ayudar a reducir el RPO, ¿no? Entre backups, ¿no? Entre copias que a lo mejor realizamos cada día por la noche, pero entre backup y backup tenemos pues diferentes snapshots que dependiendo del tipo de contingencia que se produzca, nos pueden servir para recuperar y volver a ese punto en el tiempo de forma rápida y eficiente. Y si por lo que sea, pues ha habido una corrupción mayor o se ha estropeado la cabina, pues siempre tenemos la copia externa que tenemos, ¿eh? También tenemos la opción de pues, poder enviar copias a una nube pública, pues, para aquellos que trabajen con nubes públicas, pues podemos enviar esas copias a nube pública y después podremos arrancar dentro de este servicio, ¿no? Pues, decimos, pues, mejor gente que trabaja con entornos híbridos, con cargas híbridas, pues podemos utilizar ese entorno perfectamente, ¿no? Y por último, la forma más tradicional, ¿no? Digamos, del arrancar directamente las cargas desde nuestro repositorio de backup con la funcionalidad del Instant Recover, arrancando directamente la máquina desde el repositorio de backup y presentándola a nuestros sistemas, ¿no? Al final, como decía, dependiendo del tipo de desastre, dependiendo del tipo de carga, podemos tener diferentes mecanismos de restauración, ¿no? Y eso al final es lo importante, tener diferentes opciones alternativas para cuando lo necesitemos, ¿no? Y justamente enlazando con lo que os decía antes, ¿no? De ese trabajo híbrido, de poder
ir a la nube, ¿no? Pues cada vez hay más gente que también se plantea la nube pública como site de contingencia. Es decir, yo no tengo dos data centers, pero trabajo con el proveedor X, Y o Z y me planteo pues, poder recuperar mis cargas si se produce un desastre ahí, ¿no? Pero claro, para poder usarla, ¿no? Para poder restaurar esas copias que hemos hecho de nuestros sistemas locales, de esas máquinas virtuales, VMware, Hyper-V o incluso máquinas físicas, ¿no? Necesito algo fundamental, que es que mi solución sea capaz de transformar ese backup local, ¿no? Esas máquinas, digamos, esos VDKs o esos ficheros temporales, esas máquinas físicas, perdón, en máquinas o en instancias de cloud, ¿no? Entonces es fundamental el tener esos mecanismos que te permitan transformar y convertirlo de forma automática en instancias de EC2 o máquinas virtuales de Azure o de Google, ¿no? Entonces es importante tener esa tecnología y esas opciones, ¿no? Lo cual nos va a permitir, en un momento dado, poder escoger ah, qué quiero restaurar y dónde lo quiero restaurar, ¿no? Al final, tener una, nuevamente, alternativa, ¿no? Para decir, oye, pues mira, cojo mis copias locales y las restauro directamente como una instancia IaaS en el cloud que sea. O cojo ya directamente esa segunda copia que había hecho en la nube y también pues puedo cogerla y la puedo levantar como una instancia nativa dentro del proveedor de cloud que haya escogido, ¿no? Con lo cual, tengo todas esas opciones alternativas para poder restaurar aquí si me interesa dentro de esta nube pública, ¿no? Vale, llegamos a la parte de monetización, ¿vale? Otro aspecto fundamental y que en muchas ocasiones pues, nos pasa más desapercibido, ¿vale? Entonces, decía que poder tener una visión global del entorno, ¿no? No solo del entorno de backup, sino también pues, del entorno incluso de producción, ¿no? Nos va a permitir pues, realizar acciones preventivas antes de que las cosas sucedan, ¿no? Al final, si no tenemos información, si no tenemos input, es imposible que podamos detectar pues, posibles comportamientos anómalos que se puedan, pues, en este caso, también asociar a ataques de ransomware, poder detectar variaciones extrañas, por ejemplo, en el tamaño de backup, realmente analizar pues, cómo se está comportando, cómo está creciendo mi repositorio, si estoy llegando a llenarlo, si se me están llenando los data stores, todo este tipo de informaciones, la monetización me va a ayudar a analizarlo y a detectarlo de forma mucho más rápida. Porque al final, yo hablaba con un cliente y me decía, es que sin esta herramienta estoy un poco vendido, porque al final no puedo pasarme todo el día mirando y analizando cada uno de los elementos de mi infraestructura, ¿no? Ha crecido tanto que es imposible que esté ahí mirando todos estos detalles cada día. Al final, pues bueno, siempre se me pasan cosas. Entonces necesito alguna herramienta que me automatice eso, que me monitorice y que me envíe una alerta si algo está pasando, porque si no, yo no doy abasto a poder analizar toda esta información, ¿no? Dentro del equipo de IT somos los que somos y no llegamos a todos, ¿no? Efectivamente, entonces es importante tener este tipo de mecanismos y este tipo de soluciones, ¿eh? Aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de alerta y sobre todo pues, pensando en esta parte de, de ataques, de ransomware y de incidencias, ¿no? Os he puesto, pues bueno, en este caso, poder detectar comportamiento anómalo, como en este caso, es detección de un tamaño de backup ah, sospechoso, ¿vale? Esto a veces, claro, los atacantes cada vez también son más finos en este sentido, no empiezan a encriptar a lo loco, poco a poco, lo cual puede hacer que no nos demos cuenta, pero el backup, por ejemplo, puede ser un buen detector para este tipo de cambios, porque al final puedo ver de un día para otro qué es lo que ha cambiado. Si realmente mi backup incremental acostumbra a durar o a ocupar eh, 100 gigas o 1 tera o 10 teras, da igual el tamaño que sea, y el del día siguiente me ocupa pues 50 teras, dice, oye, pues que mis usuarios han trabajado mucho el día anterior o algo raro ha pasado, ¿no? El sistema ha detectado que ahí ha habido un cambio muy grande, ¿no? Con lo cual, pues bueno,
puede ser también un factor que me ayude a detectar que algo raro está sucediendo dentro del entorno. También analizar pues, el comportamiento global a nivel de infraestructura, es decir, pues, un consumo mayor de CPU, un uso más intensivo del almacenamiento, no más IOs, ¿no? Pues todo eso combinado pues nos puede llevar a pensar que, oye, algo está pasando, ¿no? O a lo mejor estamos haciendo algún tipo de carga de datos que está haciendo que el patrón de uso normal de mis sistemas haya cambiado, o hay ahí algún elemento que está haciendo que se consuman más recursos de los que deberían, ¿no? Y eso pues también puede ser otro elemento que nos haga identificar o detectar que algo se está haciendo y que no somos conscientes de ello, ¿eh? O, por ejemplo, aquí otras alertas, ¿no? Pues que se desactiven los servicios VSS de un cliente, o que se reduzca el tiempo de inmutabilidad definido en mis repositorios, ¿no? A lo mejor, pues, si los atacantes son capaces de entrar hasta la cocina y entran dentro de mi sistema de backup y consiguen reducir a cero lo que es la inmutabilidad, ¿no? El periodo de inmutabilidad que yo haya definido sin que yo me dé cuenta, puedo pensar, bien, estoy tranquilo porque tengo una inmutabilidad definida de un mes, pero si me lo han cambiado a cero, no se va a aplicar ningún tipo de inmutabilidad, con lo cual esa seguridad que pensaba tener no la tengo, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, detectar que se puede haber producido cualquier cambio en estos parámetros críticos, pues es también importante, ¿eh? Todo esto, pues mecanismos de monitorización como el que tenemos, nos pueden ayudar a verlo sin tener que estar constantemente entrando en el sistema y viendo, oye, está todo configurado como lo había dejado, ha cambiado algo. Eso es, no tenemos tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces, necesitamos un sistema automático que nos ayude, ¿eh? Y por último, también verificación automática, es decir, al principio es algo fundamental. En este aspecto, lo que cada vez está ganando pues, más importancia, ¿no? Y es que pues, en la mayoría de ocasiones, como decía, las empresas simplemente confían en ver ese check verde de que el backup se ha hecho, y con esto pues ya está, ¿no? Pero o sea, eso no es suficiente, tenemos que tenerlo probado, tenemos que tenerlo verificado, ¿no? Entonces, tener un mecanismo que me permita verificar eso es fundamental, ¿no? Y lamentablemente, pues en muchas ocasiones, pues no lo probamos, pues porque no tenemos tiempo, porque no hay recursos. Con estos mecanismos, digamos, podremos aliviar ese problema, ¿no? Es decir, no tendremos que trabajar fuera de horas, no tendremos que trabajar o necesitar más recursos para hacerlo, no tenemos que hacer ningún tipo de trabajo manual, sino que lo que vamos a conseguir es poder definir planes de contingencia, planes de verificación, poderlos definir de forma granular, para cada tipo de aplicación. Incluso dentro de estos planes de contingencia podemos involucrar a otros miembros del equipo para que nos ayuden a definirlos, ¿no? Los responsables de las aplicaciones, a lo mejor pues, no simplemente los responsables del backup tienen que definir esos planes, ¿no? Pues a lo mejor los responsables de bases de datos o de las aplicaciones que sean, pues se pueden involucrar para ayudarnos a definir esos planes, a definir los RPOs, los RTOs, los tiempos, todos los pasos, todas las tareas que se tienen que realizar para conseguir recuperar esa información, para tenerlo perfectamente escrito, definido y probado, ¿no? Al final, herramientas como estas de orquestación nos van a permitir definir paso a paso lo que hay que hacer en un caso de un desastre, poder definir perfectamente el plan de recuperación, qué hay que hacer primero, qué pasos antes de recuperar, qué hay que verificar una vez recuperada esta máquina, después de esta, cuál es la siguiente que tengo que recuperar. Todo esto perfectamente definido para que cuando suceda el problema, pues simplemente tenga que darle al botón de ejecutar el plan y todo eso se ejecute de forma totalmente automática, sin que tenga que hacer ningún tipo de intervención manual. Todo eso además perfectamente documentado, bien probado. Al final va a ser una garantía de que el día en que tengamos que tengamos que ejecutar ese plan, realmente funcione y no tengamos que improvisar absolutamente nada. Vale. Eh, entonces, como decía, el backup es fundamental,
pero lo que de verdad es importante es la recuperación. Al final, lo que los clientes quieren no es tener backup, sino lo que quieren es poder recuperar, ¿no? Eso es lo que realmente tenemos que garantizar, ¿vale? Y en BIM somos especialistas, estamos perfectamente mentalizados y enfocados a esa idea de que la recuperación es lo más importante, ¿no? No solo el backup. El backup, digamos, es un paso intermedio para el objetivo real, que es el poder restaurar y el poder continuar con la actividad cuando se haya producido un desastre. Para ello, para todas estas funcionalidades, todo lo que os he contado, pues bueno, tenemos nuestra BIM Data Platform, nuestra solución que nos permite cubrir prácticamente cualquier carga de trabajo que podáis tener en el data center, desde entornos virtuales, por supuesto, VMware, Hyper-V, HV, entornos físicos, Windows, Linux, AX, Solaris, entornos de NAS, todo tipo de aplicaciones, Windows, SAPs, Oracles, incluso DB2, bases de datos digamos, un poco más tradicionales, MySQL, PostgreSQL, al final, las típicas aplicaciones que nos podemos encontrar dentro del data center. Entornos de SaaS también, con la parte de Microsoft 365 y Salesforce como principales soluciones. Kubernetes, también toda la parte de contenedores que cada vez pues, están ganando pues, también más importancia, tanto en entornos on-prem como ejecutándose en soluciones en nube. Pues también tenemos una solución muy interesante para la protección de este tipo de cargas y también pues, clientes que ya estén utilizando la nube, AWS, Azure, Google, pues también tenemos soluciones nativas para la protección de todo este tipo de cargas. Y para ello, pues con diferentes soluciones que por encima nos van a permitir lo que es la protección, el backup y la recuperación de estas cargas, monitorización y análisis proactivo de todo el entorno y por último, lo que os comentaba antes de este nivel de orquestación y automatización para pues, poder crear nuestros planes de contingencia, probarlos y ejecutarlos de forma totalmente automática. Y todo ello, pues siempre con una idea de simplicidad, de trabajar de forma sencilla. Sabemos que el backup no es, no es algo que aporte un valor directo a la organización, pero como os decíamos antes, es la última línea de defensa, ¿no? En el momento en que todo falle, entonces sí que van a venir, oye, ¿cómo está el backup? ¿No? Con lo cual, pues bueno, que sea fácil de gestionar, de administrar, de recuperar, intuitivo, que no nos suponga una gran complejidad a la hora de definir. Siempre también con la idea de que sea una solución segura y que no se pueda, que no pueda ser corrompida o eliminada por los atacantes. Con eso hemos añadido recientemente toda la parte de multifactor de autenticación. Vamos a añadir otra nueva funcionalidad que se llama el Four Eyes Authentication, que básicamente es que para tareas, digamos, para operaciones críticas, como podría ser borrar un repositorio o modificar ciertos elementos, pues tenga que ser autorizado por al menos 2 personas, ¿no? Con lo cual, pues aún garantizamos aún más que el entorno pues también pueda ser más seguro, más robusto, aplicando inmutabilidad, aplicando encriptación, como decía, son fundamentales, ¿no? Y siempre también con esa garantía de ser una solución totalmente agnóstica a la infraestructura, a dónde queramos montarlo, cómo queramos montarlo, con qué fabricantes queramos trabajar. Al final, siempre vamos a ser totalmente abiertos a que podáis trabajar con aquellas organizaciones que más os interesen. Y con esto, pues nada más. Más o menos creo que estamos en hora para no enrollarme mucho más y no aburriros, ¿no? Si no habéis tenido tiempo de tomar el café. Y nada, pues abierto ahora que cualquier duda, cualquier pregunta que podáis tener, pues Fantástico, Jordi. podamos responderla. Muchas gracias, Jordi. Bueno, a los asistentes, si tenéis alguna duda, por el chat ir escribiéndolas y os las vamos respondiendo. A ver, tenemos una primera consulta. Con el servicio que damos de BIM Data Service Provider, a este repositorio se puede acceder vía red y el nivel de consola de BIM se puede borrar el contenido del repositorio y el repositorio puede ser inmutable.
Contestas tú, Jordi, si quieres, Vale, ¿te parece? sí. El repositorio puede ser inmutable, sí. El acceso es vía red, sí, pero no es un acceso directo. Al final, cuando en este caso Nunsys ofrece este servicio de Beam Cloud Service Provider, al final hay unos elementos intermedios que son los que nos permiten enviar esas copias, obviamente va a ser por red, hacia el repositorio, en este caso ¿Va del cifrado? Service Provider. Exacto. El tráfico va totalmente cifrado extremo a extremo. Y además de la inmutabilidad del repositorio como tal, la implementación de la solución para los Beam Cloud Service Provider dispone de otro mecanismo, pues, que en caso de que pudieran llegar a borrar esa copia, realmente va como a parar a una papelera interna del Service Provider, con lo cual Exacto. ese dato nunca se elimina directamente, sino que va a parar a ese segundo nivel de papelera totalmente oculto, que nadie lo puede ver, y desde ahí pues, el Service Provider podría volver a recuperar esa información Exacto. al repositorio original. Correcto. Muchas gracias, Jordi. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Yo, mientras tanto, te voy a lanzar yo una, Jordi, y así. Venga, el enemigo en casa, Vacilona. El enemigo en casa. No, es verdad que muchas veces hemos hablado de muchos mecanismos de replicación a lo largo de la presentación. En ocasiones me encuentro con empresas que lo que también preocupa es el RPO, ¿no? Que la pérdida de datos en caso de una contingencia sea mínima, ¿no? Y hemos oído hablar en muchas ocasiones de una funcionalidad nueva que incorporasteis en versiones anteriores que se llama CDP, ¿no? ¿Cómo CDP ¿eh? qué puede aportarnos CDP en estos mecanismos de replicación o esta granularidad que necesitamos, ¿no? A la hora de recuperar información con la mínima pérdida de datos, ¿no? Claro, yo siempre hago el símil de que el CDP es como la película de vídeo. Es decir, eh, BIM desde sus inicios introdujo el tema de la réplica dentro de la solución. Hacemos, siempre ha sido BIM, aunque es la parte menos conocida, ¿no? Siempre ha sido BIM, Backup and Replication. Pero esta replicación, es verdad que era una réplica basada en snapshots, con lo cual, al final la práctica es decir, pues mira, hago una foto ahora y lo replico y guardo N fotos, ¿no? Entonces, esta réplica la puedes hacer, pues, cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, pero al final hay ahí un gap, un espacio que, pues bueno, siempre es mejor eso que cada 24 horas, pero vamos a tener un gap. Con el CDP, o sea, como es la película de vídeo, al final lo que nos está grabando es, pues, qué está pasando exactamente segundo a segundo. ¿Eh? Eso no es bien así, ¿no? Pero al final no es una solución totalmente síncrona, sino la implementación que hemos hecho también para que no tenga un consumo o no requiera de unas infraestructuras con una latencia súper baja. Hemos hecho una implementación asíncrona, pero nos permite hacer, digamos, ventanas de como poco de 2 segundos, ¿no? Entonces, 2 segundos es prácticamente, podríamos decir que es un near sync, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir esa película de vídeo es volver a 2 segundos atrás, 4 segundos atrás, 6 segundos atrás, con lo cual la pérdida va a ser mínima. Es decir, podemos volver al instante anterior al cual se ha producido el desastre y con lo cual tener ese RPO súper bajo y además el RT también, porque al final estamos levantando el punto directamente desde una réplica, con lo cual no vamos a tener que mover una cantidad de datos brutal, sino que simplemente arrancar esa copia o esa réplica en el punto concreto en el tiempo en el que queríamos. Correcto. Muchas gracias, Jordi. Es una funcionalidad francamente interesante que tengáis en cuenta, sobre todo cuando el volumen de transacciones que manejáis en vuestras organizaciones sea muy numeroso y que, lógicamente, el perder más de minutos u horas, el impacto económico de la organización sea muy grande, ¿no? Por lo tanto, esta parte es fundamental. Indicar también, bueno, por responder al compañero que hacía, al asistente que hacía la pregunta anteriormente, por confirmar si como service provider estaríamos cubiertos frente al ransomware, con todos estos mecanismos que Jordi ha expuesto, la respuesta es sí, ¿no? Y también nos llega otra pregunta, es cómo hacer para conseguir que negocio te indique los RTOs y RPOs correctos, ya que en la primera consulta lo que quiere es 00 y eso entiendo que tiene mucho coste. Por tanto, ¿cómo hacer para llegar a un acuerdo al nivel de coste-seguridad? Esa es una pregunta buena, Carlos. Es una buena pregunta y es una pregunta complicada, ¿no? Al final tiene razón, sí, claro. Ellos por pedir
pedirán 0,0, pero después el budget que te van a dar seguramente también no irá acorde a esas necesidades, ¿no? Al final es llegar a un entente, ¿no? A un acuerdo de, oye, ¿qué podemos hacer con el budget que tenemos? Al final lo que os decía, ¿no? Cuando hablábamos de cómo, de diferentes opciones de recuperación, podemos aplicarlo igual a nivel de opciones de backup, ¿no? Es decir, cómo de críticos son tus sistemas, qué RTOs necesitas. No todos los sistemas tienen que estar protegidos con CDP, no todos los sistemas, a lo mejor se puede permitir tener solo una copia cada 24 horas, ¿no? Entonces, en función de la criticidad, en función del RTO y el RPO que se quiera definir, vamos a aplicar diferentes mecanismos, diferentes tecnologías a cada una de estas copias. Pero al final, esto es una negociación ardua y dura con la gente de negocio para hacerles entender que el 0,0 tiene efectivamente pues, un coste importante y que hay que llegar ahí a un acuerdo. Exacto. Muy bien. Yo os invito a todos los asistentes que luego tengamos ocasión de contactar one to one, y lo que estamos haciendo con otras empresas que nos están pidiendo ayuda en este ámbito es ayudaros a poner un poco de orden con todos estos mecanismos y herramientas que BIM nos ofrece, hacer un bastionado correcto de todos los sistemas. Por ejemplo, comentaba Jordi, muy importante, una funcionalidad muy deseada, ¿no? El poder implementar multifactor de acceso a la consola de administración. Pues cómo implementar todos estos sistemas, la inmutabilidad que hemos hablado al principio, ¿no? Cómo ayudaros a aterrizar y poner en marcha todas estas funcionalidades para que los sistemas de replicación o de continuidad de negocio, así como los backups, estén correctamente protegidos. Entonces ahí estamos desde Grupo Nunsis para ayudaros en ese ámbito y lo que necesitéis, ¿no? En ese sentido. Sin más, si no hay ninguna pregunta, bueno, agradeceros que nos hayáis aguantado a Jordi y a mí todo este rato. Tiene mérito, ¿eh? A las 9:30 de la mañana aguantar esto, os habéis ganado café y un croissant, como poco. Deciros también que en breve, en unos días, estará, como siempre venimos haciendo, estará disponible el vídeo de este seminario disponible en nuestro canal de YouTube, por si queréis volver a refrescar algún concepto de los que ya hayamos visto hoy con Jordi. Y sobre todo lo importante es que nos tenéis a vuestra disposición para que contactéis con nosotros ante cualquier duda o inquietud que tengáis en cómo implementar esto, ¿no? Cómo llevarlo a la práctica. Yo sin más, veo que no hay ninguna pregunta más. Lo dejamos aquí. Lo dicho, mil gracias por vuestra asistencia y cualquier cosa a vuestra disposición. Un abrazo a todos. Y gracias, Jordi. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción, para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.